Máscara y rostro del espiritualismo contemporáneo por Julius Evola. Capítulo 7. Paréntesis sobre el catolicismo esotérico y sobre el tradicionalismo integral. Hemos ya resaltado que una de las causas que han propiciado la difusión del neoespiritualismo debe verse en el mismo carácter de la religión que ha predominado en el occidente, del cristianismo y en particular del catolicismo, al presentarse por un lado como un sistema teológico ritual y por otro como una praxis devocional y moralizadora. El mismo ha parecido ofrecer muy poco a la necesidad de lo sobrenatural advertida por muchas personas de los tiempos últimos, las cuales por esto han sido atraídas por otras doctrinas que parecían prometer algo más. Naturalmente que en tal caso se tenía en vista lo sobrenatural como experiencia, puesto que de otra manera el catolicismo está caracterizado por la pretensión de tener como propia, más que cualquier otra religión, una verdadera teología de lo sobrenatural con referencia a su concepción de un Dios personal separado de toda la realidad natural y que se encuentra por encima de este mundo. Pero no era de una determinada teología que se iba a la búsqueda, mientras que la concepción teísta católica del Dios persona parecía ser inadecuada, ya en sus mismos comienzos, por admitir a nivel de los principios tan solo una relación dual de yo a tú entre la criatura y el creador. Es verdad que existe también una mística cristiana y que el catolicismo ha conocido órdenes monásticas las cuales pretendían cultivar una vida de pura contemplación. Pero, aparte del hecho de que aquí son presupuestas tan solo vocaciones sumamente específicas y que por otra parte, en cada remoción de la distancia que deriva de la concepción del Dios persona, ha sido vista siempre por parte de la ortodoxia una peligrosa herejía en la misma vida mística, limitando sumamente el concepto de la unión mística o vida unitiva. Prácticamente el catolicismo de los tiempos modernos ha dado siempre menos relieve a todo esto, habiéndose convertido en su principal preocupación la denominada cura pastoral de las almas, sin hablar de los más recientes rumbos postconciliares de modernización y de apertura hacia la izquierda, que hacen venir al primer plano a meras instancias sociales y socializantes con los notorios escuálidos ingredientes humanitarios, pacifistas y democráticos, habiendo sido arrinconado o por lo menos para nada alentado todo aquello que pudiese tener un carácter de verdadera trascendencia. De aquí el vacío que dentro de la crisis del mundo moderno ha impulsado a muchos a buscar en otra parte, en gran medida en línea del neoespiritualismo contemporáneo, exponiéndose al peligro de que fuerzas oscuras pervirtiesen las más altas aspiraciones. Pero en un análisis objetivo se imponen algunos reconocimientos. Si nos referimos al primer cristianismo, el mismo se nos presenta como una típica religión del Kali Yuga, de la Edad Oscura, época que en la formación occidental de la misma enseñanza corresponde a la Edad de Hierro, en la cual Hesíodo, como destino para la mayoría, consideró el apagarse sin gloria en el Hades. La predicación cristiana, dirigida originariamente sobre todo a la masa de los desheredados y de los sin tradición del ecumene romano, ha tenido como presupuesto un tipo humano sumamente diferente del que las tradiciones de un nivel más alto tenían en vista, un tipo que, por lo que se refiere al acceso a lo divino, se encontraba en una situación desesperada. Así, la misma tomó la forma de una doctrina trágica de la salvación. Se afirmó el mito del pecado original y se indicó la alternativa de una eterna salvación o de una eterna perdición a decidirse una vez por todas sobre esta tierra, exasperándola
con representaciones impresionantes respecto del más allá y con visiones apocalípticas. Era una manera adecuada para suscitar en ciertas naturalezas una tensión extrema, la cual, en especial si se encontraba asociada al mito de Jesús, cual redentor, podía también dar sus frutos, sino en esta vida, al menos en el momento de morir o en el post-mortem, en tanto estos medios indirectos que actúan en la emotividad humana hubiesen llegado a modificar en lo profundo la fuerza basal del ser humano. Al dirigirse a masas más vastas, el catolicismo siguiente ha velado en una cierta medida la crudeza extremista de estas posturas, preocupándose por proveer sostenes para la personalidad humana, de la cual ha reconocido su destino sobrenatural, y de ejercer una acción sutil sobre su ser más profundo, por medio del poder del rito y del sacramento. En este contexto, se puede indicar la posible razón práctica de ser de algunos aspectos del catolicismo. Ya ciertos principios de la moral católica cristiana, como los de la humildad, de la caritas y de la renuncia al propio querer, si son comprendidos en el modo justo y en el justo lugar, podrían haber sido formulados como un correctivo en vista de la clausura y de la autoafirmación individualista a las cuales el hombre occidental ha muchas veces propendido. En vista de la misma limitación sobre el plano intelectual de la correspondiente humanización de toda capacidad de visión, puede haber sido oportuno presentar en la forma de dogma y, según autoridad, lo que está situado por encima del intelecto común, pero que en un nivel más alto, por lo menos para una élite, puede ser en desconocimiento, evidencia directa, gnosis. Es posible que por una diferente razón se haya reputado oportuno hablar de revelación y de gracia para subrayar el carácter de relativa trascendencia de lo verdaderamente sobrenatural con respecto a las posibilidades de un tipo humano en gran medida decaído y que debía demostrarse siempre más proclive a todo género de prevaricaciones racionalistas y humanistas. En fin, se ha ya hecho mención a que las relaciones de simple fe en un marco teísta, con la distancia que las mismas dejan subsistir, si son por ciento limitadoras, por lo cual en tradiciones más completas ellas han sido consideradas solo para los estratos inferiores de una civilización, pueden sin embargo ser tales de garantizar la integridad de la persona, la cual dentro del contexto de místicas panteístas y en desbordes caóticos hacia lo suprasensible, tal como se ha dicho muchas veces, puede no hallar un firme suelo. Estas son limitaciones de la doctrina católica que tienen posibles valencias positivas, oportunas en lo relativo a la gran masa de los hombres y en vista, repitámoslo, de las condiciones negativas de la época última, de la Edad Oscura. En tanto que nos mantengamos en este nivel, ideas como las de católicos como H. Massis y también A. Coutat podrían también ser justas. El catolicismo representa una defensa del hombre occidental, mientras que, por otro lado, toda forma ya no más dualista teísta de espiritualidad y, a tal respecto muchas veces se ama referirse al Oriente, puede representar para él un peligro. Pero en tanto, no nos mantengamos más en tal nivel, las cosas cambian y sobremanera. Si se apunta a aperturas positivas hacia lo sobrenatural y se tienen en vista como meta lo que se podría llamar la suprapersonalidad, es decir, la personalidad integrada por encima de las comunes condiciones humanas, entonces referirse al catolicismo, no hablemos luego de nuestros días, no es más una limitación que protege y preserva, sino que es en cambio un factor de petrificación que ya no se justifica por sí en razón de las relaciones que su intolerancia y facciosidad pueden provocar y han provocado en quien apunte a aquella diferente realización de sí y que haya llevado la atención sobre tradiciones o doctrinas no occidentales y no cristianas en las cuales es más visible un contenido metafísico o iniciático y no la reducción religiosa, dogmática o ritualista del mismo como una rígida mitología teísta.
hoy difícilmente puede ser reactualizada, salvo excepcionalmente en algunos y dentro del contexto de crisis existenciales peligrosas. La potencialidad del cristianismo de los orígenes como aquella doctrina trágica de la salvación de la cual se ha hablado. Sin embargo, ante la actual situación que se vive, nosotros decimos, por lo demás y sin reticencias, que si personas que no han conocido otra cosa sino las vanísimas construcciones de la filosofía y de la cultura profana plebeyo universitaria de hoy en día, o las contaminaciones de los distintos individualismos, estetismos y romanticismos contemporáneos, se convirtiesen al catolicismo y viviesen verdaderamente por lo menos la fe, con un total compromiso y posiblemente en un sentido sacrificial, ello significaría no una abdicación, sino ya a pesar de todo un progreso. Sin embargo, aquí nos tenemos que atener a la especial problemática indicada por nosotros para un diferente tipo humano y para una diferente vocación. Entonces nos podríamos preguntar, ¿son posibles una concepción y una asunción del catolicismo que no obliguen a buscar en otro lado un camino? Hay ambientes espiritualistas que han considerado esta posibilidad en el marco de lo que es denominado esoterismo cristiano y tradicionalismo integral. Veamos cómo se presentan las cosas a tal respecto. A nivel preliminar, es bueno distinguir el concepto de esoterismo cristiano del de iniciación cristiana, teniendo el primero un carácter doctrinario, el segundo, en cambio, un operativo y experimental, que a nivel general haya existido una iniciación cristiana. Esta es una cuestión controvertida que, en todo caso, se refiere a otros tiempos y que, a nuestro parecer, admite una respuesta esencialmente negativa. Si se tiene bien en claro lo que es la iniciación en el sentido integral y auténtico del término, no puede no resaltar a nivel de principios una oposición entre el cristianismo cual doctrina centrada en la fe y la vía iniciática. En sus orígenes puede haber habido mezclas en razón de las interferencias con las antiguas tradiciones mistéricas y de la proximidad de estas. Así pues, de estas últimas se pueden volver a hallar rastros en la patrística griega. Al tratar el teosofismo hemos hecho mención, por ejemplo, a la distinción hecha por Clemente de Alejandría entre el gnósticos, que posee algunos rasgos del iniciado, y el písticos, que es aquel que simplemente cree. Pero toda precisa corroboración retrospectiva a tal respecto es difícil, es más, imposible, y todo lo que ha sido aducido por algunos como sostén de la existencia de una hipotética iniciación cristiana, refiriéndose sobre todo a la Iglesia de Oriente y no al catolicismo romano, parece tener un carácter menos iniciático que no, en cambio, de simple impartición de bendiciones. También el que piensa distinto sobre esto ha sido inducido a reputar que ritos cristianos que tienen en su origen un carácter iniciático a continuación no han sobrevivido y no se han transmitido sino en una reducción de los mismos o en transcripción tan solo religiosa y simbólica. Ello habría acontecido ya a partir del Concilio de Nicea. De otra manera, no queda sino el mundo de la mística. En el ámbito de la Iglesia no hay rastro alguno de una transmisión iniciática, la cual, por su misma naturaleza, debería ser rigurosamente puesta por encima de las pertenecientes a las jerarquías apostólicas existentes. En cuanto a las pretendidas iniciaciones cristianas en ambientes que se encuentran por afuera de la Iglesia y en la actualidad, cuando no se trata de mistificaciones, tienen por base combinaciones espurias en las cuales el cristianismo no es sino uno de los ingredientes, sin ninguna verdadera raíz de transmisión tradicional. Ello vale también para aquellos que se han autocalificado aún en nuestros días como Rosacruces.
Sin embargo, el problema permanece abierto en lo referente no a una iniciación cristiana presente también meramente en el pasado, sino a un esoterismo cristiano, es decir, a la posibilidad de integrar lo que está presente en el catolicismo y no en un vago cristianismo, en un más vasto sistema refiriéndose al cual puedan ser también indicados la dimensión y el significado más profundo de estructuras, símbolos y ritos. La integración, tal como se ha dicho, tiene un carácter más bien doctrinario. No es ni siquiera necesario decir que el plano al cual entonces hay que referirse no es del cristianismo esotérico de Besant y de Leadbeater, por no hablar de las exégesis de los evangelios efectuadas por Steiner, con un cúmulo increíble de enormidades. Aquí puede en vez entrar a tallar lo que puede proveer la corriente del tradicionalismo integral, la cual ha tenido esencialmente a René Guénon como su principal exponente. La idea básica es la noción de una tradición primordial metafísica unitaria más allá de toda tradición o religión en particular. El término metafísico es aquí tomado no en el sentido abstracto que tiene en la filosofía con referencia a un saber alrededor de lo que no es físico, en la acepción más amplia y a una realidad que trasciende el mundo meramente humano con todas sus construcciones. Dicha tradición habría tenido en las diferentes tradiciones históricas tantas manifestaciones en mayor o menor medida completas, con adaptaciones a los distintos condicionamientos ambientales, históricos y raciales realizados a través de vías que escapan a la investigación profana. En tal presupuesto estaría dada en verdad la posibilidad de volver a hallar elementos constantes y homologables en las enseñanzas, en los símbolos y en los dogmas de tales tradiciones históricas particulares y remitirse a un superior plano de objetividad y de universalidad. Ideas de tal tipo se habían asomado también en el teosofismo y en algunos ambientes de la masonería, aunque en forma inadecuada. Es justamente la escuela guénoniana la que ha sabido presentarlas y desarrollarlas en modo serio y riguroso, con la correspondiente tesis de la unidad trascendente de las religiones. La expresión es de F. J. Schwann y el título de un muy interesante libro suyo. Punto. Se debe subrayar que aquí no se trata de un sincretismo y ni siquiera de aquellas correspondencias que a veces efectivas, pero siempre empíricas y exteriores, pueden ser resaltadas por la corriente de la historia de las religiones. El presupuesto es un método opuesto, deductivo, basado en conocimientos fundamentales y sobre principios que, casi como por la definición del triángulo, se pueden deducir de teoremas valederos para los diferentes casos, así como permiten comprender cómo, bajo ciertas condiciones y en relación a una variedad de posibles formas expresivas, además que en vista de diferentes exigencias, de ciertos significados y símbolos de la tradición, una se arribe a uno como a otro corpus de enseñanzas, creencias, dogmas, mitos e incluso supersticiones, permaneciendo tales constantes por encima de cualquier diversidad e incluso de cualquier aparente contraste. Y bien, la primera integración esotérica del catolicismo consistiría justamente en esto, partiendo de las doctrinas y símbolos de la Iglesia, saber percibir lo que en estos, por ser verdaderamente católicos, es decir, universal, católicos significa universal, en griego, cierra cita, va más allá del catolicismo, captado también nexos que iluminan respecto de un carácter, por decirlo así, intertradicional. Ello implicaría no alterar aquellas doctrinas católicas, sino hacer valer sus contenidos esenciales sobre un plano superior al de aquel que es simple religión, sobre un plano metafísico y con perspectivas realizativas que pueden ir en contra de quien aspire a lo trascendente. Aunque hay que tener cuidado en no invertir el procedimiento, como lamentablemente ya ha acontecido,
al asumir como elemento primario las doctrinas católicas en sus limitaciones específicas para juxtaponerles alguna referencia tradicional. Son entonces estas referencias las que deberían construir el elemento primario y el punto de partida. No es necesario decir que únicamente en esta perspectiva tradicional o supratradicional podría valer el axioma de la Iglesia quod ubique, quod ab omnibus et quod semper, no, por cierto, sobre el plano de aquella apologética católica que se podría muy bien denominar como modernista, en cuanto la misma desde los comienzos ha insistido fanáticamente sobre el carácter de la novedad y de la irrepetibilidad del cristianismo, con la única reserva de anticipaciones y de prefiguraciones a referirse sobre todo al pueblo hebraico, cual pueblo elegido por Dios. La novedad puede ser concebida en lo relativo meramente a una particular adaptación de la doctrina que es nuevamente solo porque se refiere a nuevas condiciones existenciales e históricas, las cuales sin embargo impusieron la exposición de la enseñanza para nada en una forma superior. Para poder afirmar sensatamente el axioma católico antecitado, la actitud debería ser la opuesta. En vez de insistir en la novedad de las doctrinas, casi como si esto fuese un título de mérito, se debería tender a poner en luz su carácter arcaico y su perenidad, justamente mostrando la medida en la cual las mismas pueden ser referidas en su esencia a un cuerpo superior de enseñanzas y de símbolos que en verdad católico, universal, para no dejar encerrar en ningún tiempo y en ninguna forma particular, aún permaneciendo en la base de cada una de estas, sea en el mundo precristiano como en el no cristiano, occidental y no occidental, sean tradiciones extinguidas o pasadas a formas involutivas y nocturnas, como es el caso relativo a creencias conservadas entre las mismas poblaciones salvajes. El catolicismo admite la idea de una revelación primitiva y patriarcal hecha al género humano, antes de que aconteciese el diluvio y la dispersión de todos los pueblos. Pero de estas ideas él mismo no ha hecho ningún uso que lo condujese más allá de las mencionadas limitaciones. La única excepción está quizás constituida por el etnólogo católico Padre W. Schmidt, el cual en su ponderada obra La idea de Dios se ha servido de ellas justamente en el plano de la etnología. Como característica del catolicismo corriente quedan pues una clausura y cerrazón unida a un exclusivismo sectario. En cuanto al origen de los contenidos que en el catolicismo se muestran susceptibles de una asunción tradicional y en cuanto a la singularidad de muchas correspondencias en mitos, nombres, símbolos, ritos, instituciones de fiestas y así sucesivamente, con muchas otras tradiciones esparcidas en el tiempo y en el espacio, las cuales hacen pensar en algo más que en el simple caso, a lo cual pueden conducir los esfuerzos de las investigaciones históricas y empíricas, las investigaciones de los teosofistas, los cuales ven por todas partes la acción personal de maestros y de grandes iniciados es demasiado simplista. En cambio, es necesario tener en cuenta también una acción no perceptible y no vinculada siempre a personas, a una influencia subliminar, la cual, sin que los formadores de la tradición católica lo sospechasen, pueden haber hecho en manera tal que estos, muchas veces en la idea de hacer algo diferente o también de ser impulsados por circunstancias exteriores, se convirtiesen en los instrumentos de la conservación de la tradición, de la transmisión de algunos elementos de una sabiduría primordial y universal que así, tal como dice René Guénon, pueden reencontrarse en estado latente en el catolicismo, escondidos detrás de la forma religiosa mítica y teológica dogmática. Por lo demás, una tal concepción podría ser en parte aceptada por la ortodoxia católica, solo si la misma comprendiese en términos más concretos aquella acción del Espíritu Santo que, a través de la historia de la Iglesia, habría desarrollado la revelación primitiva, estando invisible e inspirativamente presente en cada concilio.
Al formarse toda gran corriente de ideas, se debe tener en cuenta lo que se puede haber debido a influencias de tal tipo, pero en tal caso de otra naturaleza, más de lo que el hombre común lo pueda imaginar. Desde el punto de vista del catolicismo corriente, una grave dificultad para la integración tradicional de la cual estamos hablando se refiere al fundador de esta misma religión, Jesucristo, puesto que, tal como se ha dicho, la idea de que su persona, su misión y su mensaje de salvación presentan un carácter único y decisivo en la historia universal, de allí justamente la pretensión exclusivista del catolicismo, no puede ser aceptada, mientras que por otra parte la misma constituye el primer artículo de fe para el cristianismo en general. La misma concepción de la función del Salvador o Redentor del Jesucristo histórico, en la medida en que es presentada en los términos de una expiación vicaria, es decir, de la expiación por parte de un inocente de culpas cometidas por otros, en este caso del pecado original, que pesa sobre la estirpe de Adán, presenta una intrínseca absurdidad. El presupuesto es aquí evidente una concepción en el fondo materialista y determinista de lo suprasensible. En efecto, la teoría de que una culpa no pueda ser cancelada si alguien no la expía implica el reconocimiento de una especie de determinismo o fatalismo, de una especie de karma, casi como que la culpa hubiese creado una especie de carga que en cada caso se debe descargar, si no sobre uno, por lo menos sobre el otro, de modo tal que el sacrificio de un inocente o de un extraño puede valer objetivamente en cuanto a la expiación en la persona del reo. Todo ello se vincula a un orden de ideas muy alejado de aquella religión de la gracia y de la libertad sobrenatural que querría ser el cristianismo en oposición a la antigua religión hebraico-farisea de la ley. Ya en los primeros siglos de los adversarios del cristianismo resaltaron justamente que si Dios quería rescatar a los hombres, había podido hacerlo con un simple acto de gracia y de dominio, sin estar obligado a sacrificar en el orden de una expiación vicaria a su Hijo, dando con ello a los hombres la ocasión de cumplir un nuevo y horrendo delito, y como si la remisión fuese una ley férrea, casi física, en contra de la cual Dios mismo no puede nada. Ello nos habla de las dificultades que surgen para el que se atenga en lo referente a la historia de Cristo, al punto de vista exotérico religioso, y no sepa, por otro lado, separar el aspecto interno y esencial de la doctrina de las motivaciones que provienen de concepciones inferiores y que tan solo sobre la base de exigencias sentimentales, sacrificio divino para la humanidad, amor, etc., han podido pasar al primer plano y constituirse en el mismo catolicismo como artículos de la fe. En relación a los relatos de los evangelios, el problema de la realidad histórica es en fondo irrelevante. Desde el punto de vista aquí considerado, sería importante más bien establecer la realidad en la cual la vida de Jesús, del mismo modo que diversos mitos relativos a semidioses o héroes del mundo pagano, puede ser interpretada también como una serie de símbolos que se refieren a frases, estados y actos del desarrollo del ser conforme a una determinada vía. Hemos dicho también porque en el caso de determinados acontecimientos o figuras de la historia, ciertas ocultas convergencias pueden hacer en modo tal que la realidad sea símbolo y que el símbolo sea realidad. Así, la vida de un ser real puede tener simultáneamente el valor de una dramatización o sensibilización de enseñanzas metafísicas, casi como en las representaciones dramáticas de los misterios clásicos, destinadas a despertar en los que van a recibir la iniciación emociones profundas, aptas para encaminarlos a cumplir ellos mismos determinadas transformaciones de su ser. Sin embargo, desde el punto de vista esotérico, lo que en los eventuales encuentros entre símbolo y realidad tienen más valor no es el aspecto
realidad, sino más bien el aspecto símbolo a través del cual se puede arribar a algo universal, suprahistórico e iluminador. Ya desde los padres de la Iglesia había sido concebida una interpretación simbólica del contenido de los evangelios y en parte también del Antiguo Testamento, pero la misma se detuvo en el plano moral y cuanto más en el místico devocional. Respecto de esto también ha sido el caso en relación a la denominada imitación de Jesús, en la cual, aparte de los hechos históricos, Jesús es presentado justamente como un modelo a reproducir, como quien indica una vida. Sin embargo, hay que notar que atribuir a Jesús este significado descuidando su realidad histórica y la creencia en su acción mágica de redención de la humanidad ha sido declarado una herejía. Por lo demás, también en lo relativo a la imitación de Cristo y de la utilización de esta figura subespecie interioritatis, hay que tener presente siempre la distinción entre el plano místico devocional y el plano de una realización metafísica, al cual nos podemos también elevar, de acuerdo a las perspectivas del tradicionalismo integral. Queda sin embargo el hecho de que en general en el cristianismo el más alto ideal es siempre el del fondo moral y no ontológico, relativo al santo, a la sanctificatio y no a la divinificatio, a la cual hizo también mención en su momento la patrística griega. Es el ideal de la salvación y no de la gran liberación. En cuanto a la interpretación esotérica en términos de ciencia espiritual, la misma puede decirse como inexistente en la ortodoxia, y ello fue así ya en los primeros tiempos. Fueron considerados exclusivamente significados morales y alegóricos. El sentido de la Virgen, de la denominada Inmaculada Concepción y el nacimiento del Niño Divino, la espera del Mesías, la curiosa correspondencia por la cual Belén, lugar del nacimiento de Cristo, remite a Bethel, nombre dado por Jacob al lugar en donde él, durmiendo sobre una piedra, tuvo la notoria visión y el conocimiento del umbral de los cielos, el caminar sobre las aguas, no carente de relación con San Cristóbal, que hace atravesar el río al niño Jesús, el cambio del agua en vino, el ir fuera en el desierto, el ascender el monte y el hablar desde el monte, luego aún ser revestido de un falso manto regio y ser luego desnudado, el ser crucificado en medio de una dúplice cruz, el golpe de la lanza al corazón, el salir de agua y roja sangre, el oscurecerse del cielo y el abrirse de la tierra, el infierno en el cual Jesús descendió para visitar como Eneas a los muertos, el hecho de que ningún cadáver fue más encontrado en el sepulcro y el resurgir y el ascender a los cielos, a lo cual le sigue un descenso del Espíritu Santificante, Pentecostés, y el don de las lenguas, qué cosas sean el cuerpo espiritual y la resurrección de la carne, el agua que quita eternamente la sed, el bautismo, no más según el agua sino según el fuego y espíritu, y finalmente el no haber infringido los huesos y el juzgar a los vivos y a los muertos. Puesto que 12 sean los discípulos de Jesús, 3 los reyes magos, y cuál sea el verdadero significado de los mismos, 40 los días y las noches del retiro en el desierto, y 40 nuevamente las horas de permanencia en el sepulcro, y así sucesivamente dar una explicación a todo esto subespecie interioritatis, vinculándolo sistemáticamente a un cuerpo de doctrinas esotéricas, es una tarea que no se puede efectuar mientras nos basemos exclusivamente en las limitaciones de la fe, de la devoción y de todo lo que es propio de la simple conciencia religiosa. Quizás una breve puesta a punto es oportuna para lo que respecta a los milagros, también porque, tal como se ha dicho, para el espiritualismo moderno es sobre todo lo milagroso lo que impacta. Admitir la realidad de los milagros a partir de los de Jesús no es ir demasiado más allá. Es notorio que los representantes de la antigua tradición romana respecto de los milagros atribuidos al Cristo recababan un motivo de escándalo y de estupor. En las antiguas civilizaciones han sido siempre admitidas algunas posibilidades extranormales, susceptibles también de una ciencia sui generis, magia en sentido estricto,
Para la producción de ciertos fenómenos, y no está sino el libre pensador de ayer en hacer una gran objeción respecto de cosas de tal tipo, como también no es sino el populacho el que recaba del milagro una causa de fe. Pero el catolicismo justamente no se contenta con esto. Él mismo distingue entre milagros, y no pone como criterio el fenómeno, sino la causa que, tal como ya fuera resaltado por nosotros en ocasión de hablar de espiritismo, puede ser muy diferente también para un mismo fenómeno. Sin embargo, en cuanto al criterio de la distinción, el catolicismo permanece en una postura débil. Decir que los fenómenos ocultos son debidos a fuerzas diabólicas o a fuerzas latentes, pero no obstante siempre naturales, del hombre o de las cosas, mientras que el verdadero milagro es debido a Dios, no es algo que pueda proveer prácticamente un criterio seguro. Por lo demás, habría que comenzar precisando objetivamente cuáles límites posee la naturaleza y recordar lo que es dicho en los evangelios, es decir, que el anticristo tendrá capacidad de producir señales de igual poder que los del Hijo del Hombre. Formular, por otro lado, la condición de que el fenómeno tenga fines éticos o de conversión significa terminar en un nivel más bien bajo. El único elemento de una cierta consistencia es el requerimiento de un significado, de una fuerza de iluminación que se vincule al fenómeno en modo esencial y, además, la relación con una personalidad en verdad superior. Ello encamina hacia el criterio propio del punto de vista metafísico según el cual un fenómeno es verdaderamente sobrenatural cuando presente simultáneamente como partes inescindibles de un todo tres aspectos: mágico, simbólico y de interna transfiguración. Se puede explicar esto con un ejemplo. Caminar sobre las aguas es un símbolo esotérico no propio del solo cristianismo, por un determinado significado y por una determinada condición de existencia. Sobre las aguas equivale a sobre un río de formas, sobre el modo de ser de las naturalezas sujetas al devenir, compuestas de un deseo que altera su vida y las priva de cualquier estabilidad. Ahora bien, es posible pensar que en determinadas circunstancias la realización integral del significado de aquel símbolo por parte de una personalidad se acompaña con la realización de un poder mágico, el cual confiere la posibilidad efectiva de caminar sobre el agua sin hundirse, de manera que el símbolo se transmuta en un hecho, el cual a su vez es símbolo y se convierte en signo y testimonio iluminador de una realidad y de una ley de orden superior. Se sabe que el ejemplo elegido corresponde a uno de los prodigios de los evangelios. Otros del mismo tipo se podrían hallar sea en estos, sea en textos de otras tradiciones. Es a la capacidad de comprender las cosas desde un tal punto de vista que debería elevarse quien quiere descubrir el contenido metafísico latente en la historia sagrada enseñada por el catolicismo y arribar al sentido de lo que en el mismo es verdaderamente sobrenatural y no fenomenista. Este podría entonces aprender a leer, además que en los evangelios y en la Biblia, también en muchos dogmas y en muchas doctrinas teológicas católicas, podría comprender también que, tal como lo ha resaltado Guénon, mucho de lo que ha sido dicho teológicamente para los ángeles vale metafísicamente para los estados trascendentes de la conciencia a los cuales puede conducir la ascesis, el despertar y el renacimiento interior, mientras que los demones simbolizan a fuerzas y a estadios que están por debajo del nivel humano. En un examen del catolicismo habría además que rendir cuenta de todo lo que en el mismo, más allá de su parte doctrinaria, por tener un significado y un alcance objetivo, remitiría a la magia en sentido estricto. La magia se basa sobre la existencia de fuerzas sutiles de carácter psíquico
psíquico y vital, y sobre la posibilidad de una técnica que pueda actuar sobre las mismas y con estas con el mismo carácter de necesidad y de impersonalidad y con la misma independencia respecto de dotes morales en el objeto como en el sujeto que la técnica de las fuerzas materiales presenta. Ahora, tales caracteres solo visibles en lo que ortodoxamente se atribuye a los ritos y a los sacramentos del catolicismo, en los cuales en verdad nada es arbitrario y formal. Se piense en el rito del bautismo, reputado como capaz de inducir un principio de vida sobrenatural en quien lo padece por afuera de cualquier intención o méritos propios, a la cualidad establecida por la ordenación del sacerdote, que no es destruida también cuando éste se manche de indignidad moral. Finalmente, al poder de la absolución ordinaria e in extremis, que es en fondo el de dominar y suspender a la ley denominada la tradición hindú del karma. Estos no son sino algunos casos en los cuales el catolicismo remitiría a un plano de objetividad espiritual superior al irrealismo de la sentimentalidad y de la moralidad humana, justamente al plano de la magia. Sin una referencia de tal tipo, la defensa del catolicismo en contra de quien con la mentalidad profana y racionalista de los modernos acusa el aspecto supersticioso e incluso inmoral de este aspecto suyo de carácter sacramentalista no puede ser sino sumamente débil. Pero es difícil que un católico pueda asumir un tal punto de vista. Hay que pensar más bien que todo lo que es rito y sacramento, aun cuando haya tenido una verdadera potencialidad mágica, la haya perdido, y en el catolicismo se permanezca sobre el plano de facsímiles religiosos que tan solo formalmente repiten la estructura de los ritos mágicos o iniciáticos. Justamente en este contexto hay que examinar la doctrina católica de los denominados efectos ex opere operato. En rigor, esta doctrina, si es comprendida correctamente, establece el antes mencionado carácter objetivo de las fuerzas que actúan en el rito, las cuales, una vez que se han establecido las condiciones requeridas, actúan por sí mismas, crean un efecto necesario independiente del operador, no ex opere operantis, casi como en el caso de un fenómeno natural. Sin embargo, del mismo modo como acontece con la producción de los fenómenos naturales, también es aquí necesario que estén presentes ciertas premisas. Las estructuras del rito en sí mismas son ineficaces, de la misma manera que las articulaciones y los mecanismos de un motor al cual no se le haya llevado la energía eléctrica. Para actuar es necesario, para crear ciertos efectos psíquicos conscientes o infraconscientes, es necesario que el rito sea revitalizado, es decir, que exista un estado de relación con aquel plano suprasensible, el cual provee simultáneamente el conocimiento de los símbolos primordiales y no humanos y la fuerza mágica que justamente dé eficacia a las operaciones rituales, y dentro de este mismo contexto la noción del Espíritu Santo, en especial si es remitida a los orígenes cuanto no había sido aún teologizada. No es que trate de otra cosa. Sin esto, el corpus ritual y sacramental es una simple superestructura, y entonces más vale poner en primer plano todo lo que es simple religión, fe y moralidad, como ha hecho con coherencia el protestantismo, dejando a un lado el resto. La relación con el plano metafísico en modo irregular y esporádico puede acontecer a través de estados de exaltación de sagrado entusiasmo del alma, siempre que se mantenga una orientación adecuada, tal de preservar de la evocación de fuerzas invisibles, pero de carácter inferior. En manera regular y cuando se trata de una tradición, es necesario en vez quien haga de estable y consciente puente entre lo visible y lo invisible, entre lo natural y lo sobrenatural, entre el hombre y lo divino. Según la etimología de la misma palabra, tal era el
pontífex, hacedor de puentes. El pontífex constituía precisamente el punto de contacto que convertía en posible la manifestación de influencias eficaces y reales de lo alto en el mundo de los hombres, y la cadena de los pontífices, que en las formas superiores y más originarias de la civilización tradicional hacía una sola cosa con la cadena de los representantes de la realeza divina, garantizaba la continuidad y la perennidad de este contacto, constituía el eje de la tradición en sentido literal, es decir, de la transmisión de una presencia y de una fuerza sagrada, vivificante e iluminadora, de la cual por participación se podía beneficiar un cuerpo sacral regularmente ordenado, fuerza sin la cual, tal como se ha dicho, todo rito es inoperante y decae en mera ceremonia o símbolo. Nominalmente, el pontificado, institución que ya existiera en la romanidad antigua, forma parte del catolicismo, se encuentra en el centro de la Iglesia y en el vértice de sus jerarquías. Pero es dable preguntarse qué es lo que subsiste en el mismo de su función originaria y la tradición propia. La esperanza profética de Joaquín da Fiore en la llegada de Papa Angélico, que habría tenido casi los rasgos de un iniciado y que habría inaugurado un nuevo reino, el del Espíritu Santo viviente, actuante y vivificante, ha permanecido lamentablemente como una utopía. Y si queremos remitirnos a las contingencias de los tiempos últimos, sobre todo a las figuras de los dos últimos pontífices, Juan XXIII y Paulo VI, con el clima de aggiornamento y de modernización, con la aversión creciente hacia el integralismo católico, hacia los denominados residuos medievalistas, parece sellarse definitivamente un balance desastroso. Así, las condiciones por las cuales se podría dar alguna respuesta positiva a la cuestión por nosotros formulada al comienzo, la de la susceptibilidad del catolicismo de poder proveer lo que ha sido por muchos buscados en otras partes y que tantas veces los ha impulsado hacia las confusiones y los errores del neoespiritualismo, aparecen como inexistentes, por lo menos si se considera en un vasto marco el problema. Después de todo lo que se dijo, resulta problemático que, a pesar de todo, la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sea la portadora y la administradora de una verdadera poder sobrenatural objetivamente actuante a través de ritos y sacramentos con los cuales pueda beneficiar a quien se convierta en su miembro, aspirando a experiencias que vayan más allá de todo lo que es religión confesional y no viendo en la denominada santidad el fin supremo. Sea, sin embargo, reconocido que el catolicismo contiene, a pesar de todo, rastros de una sabiduría que pueden servir de base para una asunción esotérica de variados contenidos por parte de la una o de la otra personalidad en el mencionado marco del tradicionalismo integral, valiendo entonces como consigna lo que tuvo ocasión de decir un exponente de esta corriente. Cita: el hecho de que los representantes de la Iglesia Católica entiendan tan poco de sus mismas doctrinas, se refiere a la dimensión interna de las mismas, no debe hacer en modo tal que nosotros mismos nos demostremos con la misma incomprensión. De otra manera, se presentan todos los impedimentos y todas las limitaciones difícilmente removibles, considerados precedentemente. Prescindiendo del catolicismo secular, nos podríamos referir a la ascética católica con relación sobre todo a antiguas tradiciones monásticas, por lo que concierne, sino a una iniciación, por lo menos a una disciplina interior que se refiere a un encaminamiento a la trascendencia, a una aproximación a lo sobrenatural. Pero también aquí se impondría un fatigoso trabajo de purificación y de esencialización debido a la copresencia de elementos devocionales y
de conjuntos específicamente cristianos, por lo cual quizás es difícil recoger instrumentos válidos para la acción interior sin el conocimiento también de lo que ofrecen otras tradiciones. Un catolicismo que se eleve al nivel de una tradición verdaderamente universal, unánime y perenne, en donde la fe pueda integrarse en una realización metafísica, el símbolo en una vía para el despertar, el rito y el sacramento en acción de dominio, el dogma en expresión de un conocimiento absoluto e inefable, puesto que no humano, y como tal viviente en seres disueltos del vínculo terrestre a través de una ascesis, en donde el pontificado revista su función mediadora originaria. Un tal catolicismo podría suplantar todo espiritualismo presente o futuro. Pero si observamos la realidad, ¿acaso esto es algo más que un sueño?